¿Cómo me hizo un artículo de noticias darme cuenta de que era el niño desaparecido? Estaba navegando por mi teléfono durante el descanso del almuerzo cuando el titular me llamó la atención. 10 años después, la familia sigue buscando a la hija desaparecida. La foto debajo hizo que mi sándwich cayera de mis manos. Una niña pequeña con rizos oscuros y una cicatriz en forma de media luna sobre la ceja izquierda me miraba. Mi cara exacta, mi cicatriz exacta de cuando me caí de la bicicleta a los 7 años. O eso me habían dicho siempre mis padres. El artículo describía cómo Sofía García, de 6 años, desapareció del Hospital Infantil San Francisco el 15 de marzo de 2014. Se estaba recuperando de una cirugía de apendicitis cuando desapareció de su habitación durante un cambio de turno. Las imágenes de seguridad mostraron a una mujer con bata empujando a Sofía hacia el ascensor de servicio, pero las cámaras fallaron antes de capturar su rostro. Toqué la cicatriz sobre mi ceja con dedos temblorosos. Mis padres, Carlos y María Rodríguez, me habían dicho que fui adoptada como bebé del extranjero. Dijeron que mis padres biológicos murieron en un accidente y no tenía otra familia, pero aquí había una foto mía a los 6 años, mucho después de que supuestamente llegué como bebé. El artículo mencionaba la marca de nacimiento distintiva de Sofía en su hombro derecho, 3 pequeñas manchas marrones formando un triángulo. Me subí la manga en la sala de descanso vacía, mirando las marcas idénticas que había llevado toda mi vida. Mi madre adoptiva siempre decía que parecía una constelación, algo que me hacía especial. Mis manos temblaban mientras llamaba al Hospital San Francisco. La recepcionista me transfirió a servicios al paciente, donde una mujer llamada Patricia respondió con calidez profesional. Pregunté sobre los horarios de visita, alegando que necesitaba ver a una amiga. Me dio la información, pero cuando mencioné el nombre Sofía García, su voz cambió completamente. Disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba?, preguntó Patricia, de repente alerta. Colgué inmediatamente, mi corazón martillando contra mis costillas. Algo en su tono sugería reconocimiento, como si mi voz coincidiera con algo que había estado esperando escuchar durante años. Agarré mis llaves y salí del trabajo temprano. El viaje al San Francisco tomó 40 minutos a través del tráfico de la tarde, dándome demasiado tiempo para pensar. Cada recuerdo de mi infancia se sentía sospechoso ahora. La forma en que mis padres nunca hablaban de mis primeros años. ¿Por qué nos mudábamos frecuentemente cuando era pequeña? ¿Por qué no tenía fotos de bebé o documentación de antes de los 8 años? San Francisco era un complejo extenso de edificios de ladrillo conectados por pasillos cubiertos. Estacioné cerca de la entrada principal y caminé a través de puertas de vidrio deslizantes hacia un vestíbulo que olía a desinfectante y flores artificiales. El mostrador de información estaba atendido por una voluntaria anciana que sonrió agradablemente cuando pregunté direcciones al pabellón pediátrico. 3er piso. Tomen los ascensores después de la tienda de regalos, dijo. Luego hizo una pausa. ¿Está visitando a alguien específico, querida? Algo en su expresión cambió mientras estudiaba mi rostro. El mismo reconocimiento que había escuchado en la voz de Patricia por teléfono. Murmuré algo sobre una amiga y me apresuré hacia los ascensores. El pabellón pediátrico estaba decorado con murales coloridos y personajes de dibujos animados, pero la fachada alegre no podía enmascarar el sentimiento institucional que me ponía la piel de gallina. Enfermeras con batas se movían intencionalmente entre habitaciones, sus zapatos suaves chirriando contra pisos pulidos. La habitación 314 estaba marcada con una pequeña placa que decía «Recuperación pediátrica». Me quedé fuera de la puerta cerrada, recordando fragmentos que se sentían como sueños, de ser empujada por un pasillo largo, luces brillantes arriba, alguien con bata azul diciendo «Es hora de ir a casa, cariño». Pero casa había sido en otro lugar completamente. «Disculpe, ¿puedo ayudarla?». Una enfermera con ojos amables y cabello gris se acercó desde atrás. Su etiqueta decía «Margarita López, enfermera jefe». Cuando vio mi rostro claramente, dejó de caminar abruptamente. Su portapapeles se deslizó de sus manos, golpeando contra el piso. «Dios mío», susurró, mirándome como si hubiera visto un fantasma. «Sofía, ¿eres realmente tú?». El nombre me golpeó como un golpe físico. Aquí estaba la confirmación de una extraña que me reconoció después de 10 años, que me conocía por un nombre que nunca había escuchado aplicado a mí misma. Los ojos de Margarita se llenaron de lágrimas mientras se agachaba para recuperar su portapapeles. Estaba trabajando esa noche, 15 de marzo de 2014. Nunca he olvidado tu rostro, o cómo gritaron tus padres cuando encontraron tu habitación vacía. Nunca dejaron de buscarte, cariño. Nunca dejaron de creer que estabas viva en algún lugar. El pasillo giró a mi alrededor mientras las implicaciones me golpearon. Mis padres, mis verdaderos padres, habían estado buscando durante una década mientras yo crecía a 20 kilómetros de distancia, con personas que me habían robado de una cama de hospital. Margarita me guió a una silla cerca de la estación de enfermeras, su mano firme en mi hombro. «Necesito llamar a alguien», dijo. Su voz temblaba de emoción e incredulidad. «Tu madre, Elena García, nos dio un número para llamar si este día llegaba». Nunca perdió la esperanza. Margarita sacó su teléfono celular con manos que temblaban tanto como las mías. La escuché hacer la llamada, oyendo solo fragmentos. «Elena, es Margarita del San Francisco. Necesitas sentarte. Está aquí, cariño. Está viva, y está aquí». Luego Margarita me entregó el teléfono, y una voz de mujer se quebró a través de la conexión, sollozando mi nombre, mi verdadero nombre. Una y otra vez. «Sofía, mi amor, ¿eres realmente tú?». La voz estaba espesa de lágrimas y esperanza desesperada. «He soñado con esta llamada durante 10 años. ¿Estás bien? ¿Estás herida? ¿Dónde has estado?». La emoción cruda en su voz destrozó algo dentro de mí. Una pared que no sabía que había construido. «No sé», susurré en el teléfono. «Ya no sé nada. Me dijeron que mis padres estaban muertos. Me dijeron que fui adoptada de otro país. Me han estado mintiendo toda mi vida». La mujer del otro lado hizo un sonido como si hubiera sido golpeada. Elena García, mi madre, estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar.
Buscamos en todas partes. La policía, la Guardia Civil, investigadores privados. Tu padre hipotecó la casa 3 veces para pagar las búsquedas. Nunca dejamos de buscar. Sabía que estabas viva. Lo podía sentir en mi corazón. Margarita tomó el teléfono de vuelta y habló en voz baja con Elena, mientras yo me sentaba en la silla del pasillo, viendo a las enfermeras pasar como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Toda mi identidad, mi comprensión de quién era y de dónde venía, se había hecho pedazos en el lapso de una hora. Está viniendo, dijo Margarita después de colgar. Tu madre está conduciendo aquí ahora mismo. Tu padre también. Dejó el trabajo en el segundo que ella lo llamó. Estarán aquí en una hora. Se sentó a mi lado, su compostura profesional agrietándose. Sofía, necesito preguntar, ¿las personas que te criaron, te hicieron daño? ¿Estás segura con ellos? Pensé en Carlos y María Rodríguez, que me habían dado clases de piano y me ayudaron con las tareas y asistieron a cada obra escolar. Parecían padres amorosos, pero ahora cada bondad se sentía manchada por el conocimiento de que habían construido su familia sobre secuestro y mentiras. Fueron buenos conmigo, dije lentamente, pero mintieron sobre todo. Toda mi vida es una mentira. Las palabras se sentían extrañas en mi boca, como hablar un idioma extranjero. Margarita asintió con comprensión que venía de años de ver familias destruidas por la tragedia. La policía necesita estar involucrada, dijo gentilmente. Esto es secuestro, cariño. Esas personas te mantuvieron alejada de tu verdadera familia durante 10 años. Necesitan responder por eso. El pensamiento de Carlos y María en esposas me revolvió el estómago a pesar de todo lo que habían hecho. El inspector Antonio Morales llegó antes que mis padres, un hombre de voz suave en sus 50 que había trabajado en casos de personas desaparecidas durante 2 décadas. Escuchó mi historia sin interrupción, tomando notas en un diario de cuero gastado. Sus preguntas eran gentiles pero exhaustivas, diseñadas para establecer hechos sin traumatizarme más. Sofía, dijo, yo fui uno de los investigadores de tu caso. He llevado tu foto en mi billetera durante 10 años, esperando que alguien te reconociera. Este es el mejor día que he tenido en toda mi carrera. Me mostró el volante de persona desaparecida con mi rostro de 6 años, ofreciendo una recompensa que había crecido a 50.000 euros a lo largo de los años. El ascensor sonó, y Margarita se levantó inmediatamente. Son ellos, dijo, su voz tensa de emoción. Tus padres están aquí. Observé las puertas del ascensor abrirse, revelando a un hombre y una mujer en sus 40. Ambos parecían como si hubieran corrido a través del tráfico para llegar aquí. La mujer, Elena, tenía cabello oscuro veteado de gris prematuro y ojos que coincidían exactamente con los míos. El hombre a su lado era alto con manos callosas y un rostro marcado por años de preocupación. Cuando me vieron sentada en la silla del pasillo, ambos dejaron de moverse como si tuvieran miedo de que pudiera desaparecer de nuevo. Sofía, Elena susurró, su voz quebrándose en mi nombre. ¿Eres realmente tú, mi amor? Dio un paso tentativo hacia adelante, luego otro, como acercándose a un animal salvaje que podría huir. Cuando asentí, se desplomó de rodillas frente a mi silla y sollozó. Sus manos temblaron mientras se extendían hacia mi rostro, deteniéndose justo antes de tocarme. Estás tan hermosa, has crecido tanto, me perdí todo. Tu primer día de escuela, aprender a conducir, tu primera comunión, me lo perdí todo. El dolor en su voz era insoportable. Mi padre, Miguel García, se mantuvo atrás, sus ojos nunca dejando mi rostro. Nunca dejamos de buscar, dijo en voz baja. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada día durante 10 años, sabíamos que estabas viva en algún lugar. Lo podíamos sentir. Su voz se quebró en las últimas palabras. El inspector Morales nos dio privacidad mientras mis padres compartieron fotos de sus teléfonos, mostrándome la vida que debería haber vivido. Fiestas de cumpleaños con una silla vacía marcada, Sofía. Árboles de Navidad con regalos aún envueltos esperando. Un dormitorio mantenido exactamente como lo había dejado hace 10 años, congelado en el tiempo para una niña de 6 años que nunca volvió a casa. Tenemos un hijo menor ahora, Elena dijo dudosamente, como si temiera que pudiera estar molesta por esta noticia. Pablo, tiene 8 años. Le contamos todo sobre su hermana mayor. Le mostramos tus fotos cada año en tu cumpleaños. Ha estado rogándonos que lo dejemos ayudar a buscarte. El pensamiento de un hermanito que nunca había conocido, que había crecido escuchando historias sobre mí, agregó otra capa de complejidad a las emociones que no podía procesar. Mi verdadera familia había continuado viviendo, expandiéndose, sufriendo mientras yo crecía ignorante de su existencia, a solo 20 kilómetros de distancia. El inspector Morales regresó con papeleos y preguntas gentiles sobre mi vida con los Rodríguez. Necesitaba detalles para la investigación. Dónde vivía, iba a la escuela, si alguna vez me habían llevado fuera de la comunidad. Cada respuesta se sentía como una traición a las personas que me habían criado, aunque fueran ellos quienes me habían traicionado primero. Necesitaremos arrestar a Carlos y María Rodríguez, explicó el inspector Morales. Pero primero, necesitamos asegurar que estés segura. ¿Quieres ir a casa con tus padres esta noche? ¿O necesitas tiempo para procesar esto? No hay respuesta incorrecta, Sofía. Esta es una situación imposible. La pregunta me paralizó. Estas personas eran extraños que compartían mi ADN y mi pasado robado. Los Rodríguez eran criminales que me habían dado amor construido sobre mentiras. ¿A dónde pertenecía cuando cada fundamento de mi identidad se había desmoronado en una sola tarde? Necesito obtener mis cosas, dije finalmente, de la casa de los Rodríguez, y necesito decírselos. Necesito confrontarlos sobre lo que hicieron. El rostro de Elena mostró pánico al pensar en mí, regresando a mis secuestradores, pero el inspector Morales asintió con comprensión. Iremos contigo, dijo. Esto necesita ser manejado cuidadosamente. Podrían huir cuando se den cuenta de que descubriste la verdad, y necesitamos arrestarlos antes de que puedan destruir evidencia o contactar cómplices. La palabra cómplices me envió escalofríos.
¿Cuántas personas habían estado involucradas en robarme de mi cama de hospital? El viaje a la casa de los Rodríguez se sintió surrealista, como viajar entre dos dimensiones diferentes. El inspector Morales condujo su coche sin identificar, mientras Elena y Miguel siguieron en su sedán viejo. Me senté en el asiento del pasajero, mirando casas suburbanas que habían parecido normales esta mañana, pero ahora se sentían como decorados de películas ocultando secretos terribles. La casa de los Rodríguez se veía exactamente como la había dejado hace 12 horas. Colonial de ladrillo rojo con contraventanas blancas, césped cuidadosamente mantenido, aro de baloncesto en el camino de entrada, donde había pasado innumerables horas practicando tiros libres, pero ahora se sentía como una prisión disfrazada de hogar. El coche de María estaba en el camino de entrada, lo que significaba que estaba en casa de su trabajo en la firma de contabilidad. Carlos no regresaría de su sitio de construcción por otra hora, dándonos tiempo para confrontar al menos a uno de mis secuestradores antes de que llegaran refuerzos. El inspector Morales revisó su arma y radio antes de acercarnos a la puerta principal. «Déjame ir primero», dije, sorprendiéndome de la firmeza en mi voz. «Si ven policía inmediatamente, podrían entrar en pánico. Quiero mirarlos a los ojos cuando se den cuenta de que sé la verdad». El inspector Morales dudó, luego asintió. Mis padres se quedaron junto al coche, probablemente temerosos de perderme de vista de nuevo. Usé mi llave para abrir la puerta principal, entrando a la sala que había sido mi mundo entero durante 10 años. Fotos familiares cubrían la repisa de la chimenea, fotos mías en eventos escolares, viajes de vacaciones, mañanas de Navidad, todo construido sobre tiempo robado con el hijo de alguien más. «María», grité, mi voz haciendo eco en la casa silenciosa. Llegué temprano del trabajo. Pasos se acercaron desde la cocina, y María Rodríguez apareció en la entrada, usando el delantal floral que le había regalado para el Día de la Madre hace 2 años. Su sonrisa se desvaneció cuando vio mi expresión. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó, moviéndose hacia mí con preocupación que parecía genuina. «Pareces molesta. ¿Pasó algo en el trabajo?». Por un momento, casi vacilé. Esta mujer había empacado mis almuerzos escolares y me había enseñado a conducir y me había abrazado cuando lloré por corazones rotos. Pero también me había robado de una cama de hospital y había mentido sobre ello cada día durante una década. «Vi un artículo de noticias hoy», dije en voz baja, observando su rostro en busca de reacción sobre una niña pequeña que desapareció del Hospital San Francisco hace 10 años. Su nombre era Sofía García. El rostro de María se puso completamente blanco. Dio un paso hacia atrás, su mano alcanzando la pared para sostenerse. «No sé de qué estás hablando», susurró, pero sus ojos mostraron reconocimiento y terror. «Cariño, me estás asustando. ¿Por qué traerías algo así?». Pero sabía. Podía ver en su expresión que sabía exactamente por qué lo estaba trayendo. «La niña en la foto se parecía exactamente a mí», continué, mi voz haciéndose más fuerte. Misma cara, misma cicatriz, misma marca de nacimiento. El artículo decía que su verdadero nombre era Sofía García, y sus verdaderos padres la han estado buscando durante 10 años. Decía que fue robada de su habitación de hospital por alguien con bata. María se desplomó en una silla, su rostro desmoronándose con culpa y miedo. «Tienes que entender», dijo desesperadamente. «No podíamos tener hijos. Probamos todo. Tratamientos de fertilidad, agencias de adopción. Todos nos rechazaron por razones que nunca entendimos. Cuando llegó la oportunidad de darle a un niño un hogar amoroso, me robaron de mis verdaderos padres», dije, la ira finalmente rompiéndose a través del shock. «Mi madre y padre me han estado buscando durante 10 años. Nunca perdieron la esperanza, y ustedes los dejaron sufrir mientras jugaban a la familia con su hija». María comenzó a llorar, pero no sentí simpatía por sus lágrimas. El inspector Morales eligió ese momento para entrar por la puerta principal, su placa visible y su mano cerca de su arma. «María Rodríguez está arrestada por secuestro, sustracción de menor y conspiración». Los sollozos de María se hicieron más fuertes mientras le leía sus derechos y aplicaba esposas a las muñecas que habían trenzado mi cabello para fotos escolares. Carlos llegó 20 minutos después para encontrar su casa rodeada de coches de policía y su esposa siendo cargada en la parte trasera de un vehículo patrulla. Observé desde el césped delantero mientras el inspector Morales arrestaba al hombre que me enseñó a andar en bicicleta y me ayudó con mi tarea de matemáticas. Los ojos de Carlos encontraron los míos a través del caos, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que su mentira cuidadosamente construida finalmente se había desenredado. «Lo siento», articuló silenciosamente mientras las esposas hacían clic en su lugar. Si se estaba disculpando por ser atrapado o por robar 10 años de mi vida con mi verdadera familia, nunca lo sabré. Ambas interpretaciones se sintieron inadecuadas para la magnitud de lo que habían hecho a todos los involucrados. Elena y Miguel estuvieron a mi lado mientras vimos a los coches de policía alejarse, llevando a mis secuestradores a la cárcel donde pertenecían. La presencia de mis verdaderos padres se sintió tanto extraña como familiar, como recordar una canción que habías olvidado que conocías. Elena tomó mi mano tentativamente, y no la retiré. «¿Qué pasa ahora?», pregunté al inspector Morales, mientras la multitud de vecinos y reporteros comenzaba a dispersarse. Los medios de alguna manera habían oído la historia, convirtiendo mi calle suburbana en un circo de cámaras y micrófonos. Alguien había filtrado que la niña García desaparecida había sido encontrada después de 10 años. «Ahora te vas a casa», dijo simplemente. «Tu verdadero hogar con tu verdadera familia. Los Rodríguez serán acusados de múltiples delitos graves. Probablemente pasarán la próxima década en prisión, tal vez más». La justicia se sintió vacía comparada con los 10 años de vida que habían sido robados a todos nosotros. El viaje a la casa de los García nos llevó a través de vecindarios que había pasado innumerables veces sin saber que estaba viajando hacia mi verdadera familia. Elena señaló lugares de referencia de mi infancia temprana. El parque donde aprendí a caminar,
la tienda de comestibles donde hice berrinches en la cola de la caja, la escuela primaria a la que debería haber asistido. Su casa era más pequeña que la de los Rodríguez, un rancho modesto con un camino de entrada desgastado y juguetes esparcidos por el patio delantero. Pablo ha estado esperando adentro, explicó Miguel mientras estacionábamos. Le dijimos que su hermana mayor estaba viniendo a casa, pero no estábamos seguros de que nos creyera hasta que te viera. La puerta principal se abrió antes de que la alcanzáramos, revelando a un niño pequeño con mis ojos y la mandíbula de mi padre. Me miró por un largo momento, luego corrió hacia adelante y envolvió sus brazos alrededor de mi cintura. Sabía que regresarías, dijo ferozmente. Nunca dejé de creer. Adentro, la casa estaba llena de evidencia de mi década robada. Fotos escolares mostrando un espacio vacío donde debería haber estado. Pasteles de cumpleaños con mi nombre aún escrito en el glaseado. Un dormitorio mantenido exactamente como lo había dejado a los 6 años, completo con el conejo de peluche que estaba abrazando cuando desaparecí del hospital. Mantuvimos todo, explicó Elena, viéndome tocar juguetes que había olvidado que poseía. Tu ropa, tus libros, tus proyectos de arte de la escuela. No podíamos soportar cambiar nada porque se sentía como renunciar a la esperanza. La habitación preservada era tanto desgarradora como consoladora, prueba de que había sido amada y extrañada cada día que estuve ausente. Esa noche, me acosté en una cama que no recordaba en una habitación que supuestamente era mía, mirando un techo decorado con estrellas que brillan en la oscuridad que mis verdaderos padres habían puesto allí cuando tenía 4 años. Pablo había insistido en dormir en el piso junto a mi cama, temeroso de que pudiera desaparecer de nuevo si no estaba vigilando. Cuéntame sobre Sofía, susurró en la oscuridad. La verdadera Sofía, antes de que se fuera. Me di cuenta de que quería saber sobre mí antes del secuestro, pero no tenía recuerdos para compartir. Los Rodríguez habían robado esos también, reemplazándolos con mentiras sobre adopción del extranjero y padres muertos. No recuerdo, admití, pero tal vez podamos hacer nuevos recuerdos juntos. Pablo extendió la mano desde su saco de dormir y apretó mi mano. Y por primera vez, desde ver ese artículo de noticias, sentí que algo bueno podría venir de esta situación terrible. El juicio duró 18 meses, durante los cuales viví en un extraño limbo entre 2 identidades. Era legalmente Sofía García, pero había sido Alejandra Rodríguez durante 10 años formativos. Los terapeutas me ayudaron a procesar el trauma complejo de descubrir que toda tu vida fue construida sobre mentiras, mientras los fiscales construían su caso contra la pareja que me había criado. Carlos y María Rodríguez fueron eventualmente condenados en todos los cargos, recibiendo sentencias de 15 y 12 años, respectivamente. Durante su sentencia, María suplicó mi perdón a través de lágrimas, mientras Carlos mantuvo que me habían dado un hogar amoroso que no habría tenido de otra manera. Ninguna respuesta se sintió adecuada para la década de dolor que habían causado a mi verdadera familia. Elena mantuvo un álbum de recortes durante el juicio, llenándolo con recortes de periódicos sobre el caso y fotos de nuestra familia, reconstruyéndose lentamente. Estaba determinada a documentar cada momento de mi regreso, como si estuviera creando prueba física de que realmente estaba en casa de nuevo. Miguel me enseñó a tocar la guitarra, el mismo instrumento que había planeado compartir conmigo antes de ser llevada. La atención de los medios fue abrumadora inicialmente, con reporteros llamándome la chica milagro que había sido encontrada después de una década. Pero mientras el ciclo de noticias se movió a otras tragedias, nos quedamos con el trabajo más difícil de realmente convertirnos en una familia de nuevo. Algunos días eran hermosos, llenos de conexiones redescubiertas y risas compartidas. Otros eran dolorosos, marcados por el dolor por todo el tiempo que habíamos perdido. Pablo se convirtió en mi ancla a través de todo, nunca tratándome como una extraña o haciéndome sentir culpable por los años que había estado ausente. Aceptó mi regreso con la alegría sin complicaciones de un niño, mostrándome sus proyectos escolares y enseñándome los videojuegos que me había perdido mientras vivía con los Rodríguez. A través de él, aprendí a ser Sofía García de nuevo. 2 años después de que ese artículo de noticias cambió todo, estaba en la misma habitación de hospital de donde me habían llevado, ahora haciendo voluntariado con familias de niños desaparecidos. Elena trabajaba a mi lado, canalizando su década de búsqueda en ayudar a otros a navegar la pesadilla que había sobrevivido. No podíamos cambiar el pasado, pero podíamos usar nuestra historia para traer otras familias a casa. El niño que se acercó a mí esa tarde de jueves tenía la misma esperanza desesperada en sus ojos que mis padres habían llevado durante 10 años. Mi hermana ha estado desaparecida durante 6 meses, dijo en voz baja. Todo el mundo dice que probablemente está muerta, pero sé que está viva en algún lugar. Lo puedo sentir. Apreté su mano y le dije lo que Elena me había enseñado. A veces lo imposible sucede. A veces los milagros son reales y a veces un solo artículo de noticias puede traer a los muertos de vuelta a la vida.